Vivía en compañía de mi madre, una mujer muy devota. Fue por esta razón que me asignaron el puesto de monaguillo. Aunque el salario era insignificante, me permitía ayudar en los gastos del hogar. Un domingo, el sacristán y líder de los monaguillos dejó caer una vinajera que se rompió en numerosos pedazos. Yo presencié el incidente y supe que había sido él, pero él le dijo al sacerdote encargado de la catedral que los responsables éramos los monaguillos, que éramos 4 en total. Como consecuencia, el sacerdote decidió descontar el costo de la vinajera de nuestros modestos salarios mensuales. Nos veríamos obligados a trabajar durante 3 meses sin recibir un solo peso hasta pagar el objeto que habíamos roto, según el testimonio del sacristán. Sabía que no me creerían, ya que se trataba de mi palabra contra la de ese hombre, quien era la mano derecha del sacerdote. Mi mayor preocupación era cómo conseguir dinero durante esos 3 meses para cubrir las necesidades de mi madre. ¿Qué podía hacer un niño de 11 años? Me propuse robar algunas monedas de la limosna. A día de hoy siento vergüenza por lo que hice, pero no encontré otra opción. El domingo, considerado el día más propicio para recolectar ofrendas y limosnas, atrae a una mayor cantidad de fieles que asisten a misa y generosamente contribuyen con su dinero. En este contexto, el sacristán, encargado de contabilizar las ofrendas, también se beneficia al guardar una parte para sí mismo. Con astucia, me aseguré de ser quien recolectara las ofrendas. Antes de dirigirme a la sacristía, tomé 2 monedas y las guardé en mi bolsillo. Al elegir una al azar y notar su brillo distintivo, estuve atento al momento en que el sacristán se dispusiera a contar las monedas. Su expresión preocupada y su búsqueda inquieta revelaban su desconcierto por la falta de una moneda, aunque desconocía la cantidad total recolectada. En una misa particularmente escasa de monaguillos, nos sometió a un registro minucioso, obligándonos a desnudarnos para inspeccionar nuestras ropas. Me resultaba incomprensible cómo podía saber de la ausencia de una moneda, y no de ambas. Sin embargo, logré ocultar las monedas en el recipiente del agua bendita, lo cual enfureció al sacristán. Al salir, simulé arrodillarme y hacer la señal de la cruz, mientras secretamente recuperaba las monedas. Una vez alejado de la iglesia y con el temor aún latente de ser descubierto, saqué las 2 monedas que había tomado. Con ansias de ver mi botín, me sorprendí al darme cuenta de algo que nunca antes había presenciado: una de las monedas brillaba con un resplandor dorado. Mi respiración se volvió entrecortada, ya que reconocí que esta era la moneda que el sacristán buscaba desesperadamente. Este descubrimiento me preocupaba aún más por el robo que había cometido, pero también sentía una alegría abrumadora, ya que podría venderla y ayudar a mi madre. Antes de regresar a casa, decidí pasar por una casa de empeño para averiguar el valor de esa moneda especial. El anciano que la examinó la miró con avidez, lo cual me generó miedo de que pudiera robármela. Aún así, me informó la cantidad que estaría dispuesto a ofrecerme por ella, una suma que equivalía a casi todo el dinero que ganaba en un año como monaguillo. Sin embargo, sabía que con un individuo tan codicioso como aquel anciano, la moneda podría valer mucho más. Al llegar a casa, le entregué a mi madre la moneda común y guardé la otra, sin saber qué hacer con aquel inesperado tesoro. Al día siguiente, antes de entrar a la iglesia, vi al sacristán conversando con un hombre al que conocía muy bien. Siempre lo veía en misa los domingos, pero nunca se sentaba ni se arrodillaba, ni siquiera respondía a las oraciones del sacerdote. Sin embargo, siempre hacía su ofrenda. Escuché cómo le decía al sacristán que la moneda había sido depositada como habían acordado, y que si él la había dejado perder, era su problema. A pesar de su evidente molestia, el sacristán permitió que el hombre siguiera su camino. Durante esa semana todo transcurrió con normalidad. La moneda de oro seguía resguardada en el recipiente junto a mis canicas, un lugar donde mi madre nunca buscaría. Estas canicas eran mi mayor tesoro, pero ahora lo eran aún más. Durante el domingo, estuve muy atento a la ofrenda con la esperanza de obtener un par de monedas. Fue entonces cuando vi cómo aquel hombre depositó una moneda en la canasta, pero no era una moneda cualquiera, era de oro. Ese día decidí no tomar ninguna moneda, ya que no pretendía complicar aún más mi situación con 2 monedas en mi poder. Además, el sacristán estaba muy vigilante y no pude encontrar la oportunidad de tomar ninguna. Después de entregar la canasta con las monedas, dije que me iría a cambiar, pero en realidad seguí al sacristán.
Lo vi sacar la moneda de oro, sus ojos brillaban con codicia y en su rostro se reflejaba una maldad que nunca antes había presenciado en él. Después de esto también salió de la iglesia y se dirigió al mismo lugar donde yo había averiguado el valor de la moneda. Sin embargo, no pude entrar y descubrir de qué hablaron, ya que hubiera sido descubierto. El lunes decidí que, si alguien me hacía alguna reclamación, le entregaría la moneda. Si me amonestaban por ello, también revelaría que él era quien más robaba de las ofrendas. Cuando llegué, supe que él conocía toda la verdad. Sin preámbulos preguntó, ¿dónde está mi moneda? Saqué la moneda de mi bolsillo y, sin decir nada, la puse en la palma de su mano. Al tomarla, él la arrojó al suelo y cayó revolcándose, diciendo que le había hecho mucho daño siendo un niño endemoniado. Yo no había hecho nada, pero él continuó retorciéndose, llevando su mano al pecho, pidiendo perdón a Dios y asegurando que el demonio lo había traicionado. Allí lo vi morir. Tomé la moneda y la guardé en mi bolsillo. En ese momento, entró el sacerdote y otro monaguillo, asustados por esa extraña muerte. Después de ese extraño suceso, me sentí peor por lo que había ocurrido y por haber robado la moneda. Así que, en la tarde, después de que se llevaran el cuerpo del sacristán, pedí confesión con el párroco. Allí le entregué la moneda y le conté la historia. Él salió del confesionario y me invitó a su habitación personal, algo que nunca antes había sucedido, ya que no nos estaba permitido entrar allí. Para mi sorpresa, la habitación no era extraña ni llena de dinero, como creía. Era muy normal y sencilla, con una pequeña cama y una mesa al lado con una Biblia. Me invitó a sentarme y me aseguró que lo que me diría allí también sería un secreto de confesión. Me contó que aparentemente el sacristán había hecho un pacto con el diablo, vendiendo su alma a cambio de dinero. Cada domingo, un enviado del demonio o el mismo demonio le llevaba esa moneda de oro. Sin embargo, como esa moneda era propiedad del diablo, no podía entrar en contacto con objetos sagrados o bendecidos, ya que esa era una de las reglas del diablo. Al hacerlo, el pacto se rompería y aquel que había realizado el pacto moriría por incumplirlo. El sacerdote guardó la moneda en su bolsillo y me pidió que lo acompañara al lugar donde el sacristán vendía las monedas. Allí, el hombre estaba maldecido, ya que las monedas que guardaba en una caja fuerte para su retiro se habían convertido en cenizas esa mañana, después de haberlas codiciado durante tanto tiempo. El sacerdote me comunicó que esa situación se debía a mi compra de objetos robados, equiparándola a un pacto con el mal. Regresamos a la iglesia, momento en el cual el sacerdote me otorgó el perdón por mis pecados, pero me impuso la tarea de rezar 3 Padrenuestros y 3 Avemarías durante toda la semana. Consideré que había salido airosa de esta situación. Antes de marcharme, el sacerdote me entregó una moneda de oro, explicándome que me pertenecía debido a que yo la había consagrado. Le pregunté si podría utilizarla para pagar la vinajera y él sonrió amablemente, asegurándome que sería mejor no dejarla en la iglesia y que no tendría que preocuparme por el pago de la vinajera, ya que él se encargaría de adquirir una nueva. Si desean conocer el destino de la moneda, decidí arrojarla al río. No podía permitir tener en mi posesión algo que había sido otorgado por el mal. Sería incapaz de vivir con tal carga, y ni siquiera mi madre ni nadie más conoce este secreto. ¿Por qué? Porque es un secreto de confesión.